Hablando ello al pueblo, vinieron sobre ello los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen que en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció que el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se os interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, o sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal nos manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablasen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces le amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre de quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén, hermano. Pueden tomar asiento en el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, podemos ver los milagros del Señor. No era bastante lejos que estaba, hermano, que el Señor ya había sido crucificado. Ya los apóstoles ya estaban llenos del poder de Dios, ya habían recibido instrucciones, enseñanza, y el Señor ya había derramado con el poder de su Espíritu. Ya Pedro había abierto la puerta, o sea, la puerta del Evangelio, de la palabra, y empezaron a hablar, a predicar el Evangelio. Pero, hermano, el Señor tiene vida. La palabra de Dios enseña, dice que mayores obras harán aquellos que creen en mí. Y ellos, cuando el Señor dijo esa palabra en Juan 14, ellos estaban presentes. Y ellos, hermanos, quizás se llevaron de ese mensaje, de esa promesa. Y era este hombre, cuando el Señor usó a este hombre, a Pedro y a Juan, cuando este hombre estaba sentado en el pórtico de Salomón, esta enfermedad iba a ser el motivo
que el Señor tenía que usar a Pedro y a Juan para que este hombre reciba una sanidad divina. Y esa era la oportunidad que ellos tenían que hablar, que ellos tenían que presentarse ante el concilio, ante el Sanedrín. Dice la palabra que ellos estaban ante el concilio y hablando al pueblo. Vinieron los sacerdotes, dice el jefe de la guardia, y le echaron mano. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los sacerdotes, estaba Anás y Caifás, dice la palabra. Estaba Alejandro, estaban varios de la familia de los sacerdotes. Y ellos le hablaron, le intimaron, dice, ¿con qué potestad hablan al pueblo? ¿Con qué potestad? Aleluya, gloria a su nombre, Jesús. Pero hermano, mire que dice la palabra. Cuando le echaron mano, dice que ya Pedro había hablado y habían recibido 5,000 la palabra. Mire, hermano, el poder que había en aquellos hombres. Vino con el denuedo que hablaban, con el poder. No eran ellos, era el poder de Dios que estaba en ellos, aleluya. Ellos no tenían la palabra. Estaba el poder del Espíritu Santo. Cuán importante es, hermano, que nosotros, la iglesia, seamos llenos del poder de Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esta lucha no es con sangre ni con carne, sino que con el poder de su Espíritu Santo, aleluya. Él es el que pelea, Él es el que hace la obra, Él es el que hace sanidades, Él es el que tiene vida en todo rincón de la tierra, para que nosotros, hermanos, podamos llevar este mensaje de salvación a todo hombre, a toda mujer. Gloria a su nombre, Jesús, mi alma te alaba. Y el día siguiente dice, no me tienen en la cárcel, pero al día siguiente, dice la palabra, lo sacaron y lo pusieron ante el concilio, ante aquellos varones, según la enseñanza, dicen que era como 70. Ellos eran dos. Esteban dice que estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Estaban los saduceos, habían venido de varias naciones, hermano. Y dice que ellos no podían cuestionar lo que Esteban hablaba. Hermano, nosotros teniendo al Señor, que dice la palabra, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, dice la palabra. Es necesario, hermano, que hay que prepararse. Porque hoy en día, en estos tiempos, hermanos, han salido muchas denominaciones, muchos credos. Aleluya, gloria a Dios. Cuántas cosas el apóstol decía, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan únicamente en lo terrenal, como estos hombres del Sanedrín. Ellos estaban resentidos, dice la palabra. Resentido, porque los apóstoles hablaban en el nombre del Señor y ellos estaban perdiendo prestigio, autoridad. Más importaba la gloria de los hombres que la gloria de Dios, hermano. Eso es lo que le importaba, la gloria de los hombres, que el pueblo lo mire, tener autoridad. Estaban puestos bajo el imperio romano. Estaba Anás y Caifás. Entonces dice la palabra, gloria a Dios, poniéndose en pie, le preguntaron, ¿con qué potestad y con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y bueno, hermano, ¿qué decía Pedro cuando le dijo a este hombre? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Levántate y anda. Mire, ese era el poder y la potestad que el Señor le había dado. Recibiréis poder, dice la palabra. Recibiréis poder, dice la palabra. Gloria a Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernante al pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy os interroga acerca del beneficio de un hombre enfermo
de qué manera éste haya sido sanado. El hombre ese sanado era como un instrumento. Era un instrumento en la mano de Dios con que Pedro tenía que hablar. Ese era el motivo. Ese era el motivo para hablar la palabra. Gloria a su nombre, Jesús. Puesto que hoy se interroga acerca del beneficio de este hombre, dice enfermo, de qué manera haya sido sanado, esto sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios le había resucitó de los muertos, por el cual este hombre está en vuestra presencia sano. Hermano, Pedro estaba lleno del poder de Dios. Y Pedro estaba acusándole a los sacerdotes, a los ancianos, porque ellos lo mandaron a crucificar. Ellos lo mandaron a crucificar. Ellos le dijeron a Pilato que lo crucifique. Pilato dice que había resuelto ponerlo en libertad. Pero mira, hermano, lo que hace el Señor. Dios es soberano, hermano. Dios es todopoderoso. O sea, notorio, dice, a todos vosotros. O sea, notorio, dice, a todos vosotros en el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, dice, y quien Dios ha dado a este completa sanidad, porque no hay otro nombre, dice la palabra. No hay otro nombre. Es el nombre de Jesús, hermano. Es el nombre de Dios. Es el nombre que toda rodilla se doblará. Es el nombre que toda lengua confesará, aleluya. Ese nombre, aunque todos nos postraremos, hermano, gloria a Dios. En ese nombre hay sanidad. En ese nombre hay perdón de los pecados, hermano. En ese nombre se echan fuera demonios. En ese nombre hay liberación, hay bendición. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En quien podamos ser salvos. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Jesús. Es Él, Jesús, es la piedra reprobada, dice, de vosotros los edificadores. Ellos rechazaron al Señor. Ellos tropezaron, dice, en la palabra, en la piedra, que era Jesucristo. A los judíos, gloria a Dios, la cabeza del ángulo, la unión, gloria a su nombre. Entonces ellos ya estaban, mire, ese cambio. Primero se habían acercado a qué, a cuestionarlo, a amenazarlo, a decir, a ponerlo preso, pero después ya estaban siendo convencidos. Ya estaban siendo convencidos, porque la palabra dice que el Espíritu Santo convence, hermano. Por eso nosotros, usted no tiene que tener temor, usted tiene que hablar del Señor. Usted tiene que pedirle al Señor. La palabra dice, no preocupéis. No preocupéis, porque en aquel día el Señor hablará por vosotros. El Señor pondrá palabra. Y la palabra es poder. La palabra es poder, cielo y tierra pasará, dice, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces vino con el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, de lo vil de la tierra, de lo menospreciado, escogido para avergonzar a los fuertes, a los sabios. Le dijo Israel, no porque era un pueblo, sino porque eres un pueblo insignificante, a Dios le ha placido. Gloria a Dios. Mire, hermano, la misericordia del Señor que ha tenido con cada uno de nosotros y con aquellos que vendrán, hermano. Dios mira los corazones. A David lo escogió siendo pastor de oveja. Aleluya, gloria a Dios. Al profeta Amós era boyero, dice. Y escuchó la voz de Dios y lo mandó a predicar en Samaria, a profetizar en Samaria.
Nosotros no nos tenemos que afligir, solo tenemos que prepararlo, hermano, y ponerlo en las manos de Dios. Este joven, Gedeón, Señor, porque soy pobre, porque soy esto, porque soy aquello, ve con esta tu fuerza, no te envío yo. No nos miremos, hermano, qué es lo que somos. Dios conoce. El Señor conoce nuestra necesidad, nuestra aflicción. El Señor sabe todo, más conoce los corazones. Conoce los corazones, gloria a su nombre, Jesús. Aleluya. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Había un testimonio vivo. Ellos estaban viendo con los ojos carnales al hombre que estaba en el pórtico, había sido sanado. Dice que el hombre, cuando el Señor libertó por mano de Pedro, dice que saltó, dice, y entró danzando, saltando y alabando a Dios, dice, y todos se gozaban, se maravillaban y lo reconocían. No había duda. Israel, hermano, viendo todas las maravillas, la gloria de Dios, viendo todos los milagros, todos los prodigios que ellos cuando iban camino a la tierra de Canaán por el desierto, ellos miraban. Ahora estamos por fe, hermano. Ahora no le pidamos señal al Señor. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir el corazón a la palabra del Señor. Abrir el corazón. Porque su palabra es poder, su palabra es espíritu y es vida. Gloria a Dios. Él está aquí, hermano. Él sabe la necesidad, Él sabe el problema, Él sabe la escasez, Él sabe todo lo que nosotros necesitamos y lo que vamos a pasar, hermano, gloria a Dios. El Señor sabía que este hombre, 40 años dice la palabra, y el Señor hacía quizás 2 o 3 años que ya había sido crucificado, quizás había escuchado del Señor. Gloria a Dios. Pero estaba reservado para ese tiempo, hermano. Estaba reservado para que el Señor use su vida y use a Pedro. ¿Cuántas vidas, hermano, que están en este mundo atadas? Reservadas. ¿Qué dice el Señor cuando sanó al ciego? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? No pecó este ni su padre, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta, gloria a Dios, aleluya. Nada, hermano, lo que pasa es casualidad, aleluya. Nada lo que le pasa a usted es casualidad. Gloria a su nombre, Jesús. No podía decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? Dije, no, porque de cierto señal manifiesta se hecha y notoria a todo Jerusalén y no las podemos negar. No la podemos negar, aleluya, gloria a Dios. Dios está en esta hora, hermano. Él es el mismo, Él no cambia. Él no cambia. Yo soy ayer, hoy, por los siglos, el Señor, aleluya. Gloria a su nombre. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo, para que no hablen de aquí en adelante a ninguno hombre, alguno este hombre. Ellos estaban en secreto. Amenacémosle. Y ellos cuando más lo amenazaban, ellos cuando más predicaban. Cuando más estaban en peligro de muerte era cuando más predicaban. Ahora tenemos libertad, hermano, para salir, para andar, para predicar, para hacer esto, para hacer aquello. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Y cuando venga la prueba, cuando venga el problema, cuando venga las amenazas por causa del Evangelio, ¿qué vamos a hacer?
No nos podemos justificar delante de Dios, hermano. Amenacémoslo, dijo aquellos hombres, para que estos hombres no hablen más de ese nombre. Porque ellos sabían que en el nombre de Jesús había poder. Cuando los apóstoles le hablaron de la resurrección, ellos no creyeron, ellos sabían. Ellos pensaban que al Señor lo habían hurtado, lo habían robado. No creían. Gloria a Dios. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted cree que el Señor está? Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Apocalipsis? ¿Qué le dijo a Juan? No tema. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y el Hades, dice el Señor. Él tiene la llave de la muerte y el Hades. Él a quien quiere la vida, gloria a Dios. Y a nosotros nos dio vida. A nosotros nos dio esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Y le amenazaron, dice la Biblia, para que no le hagan más. Le amenazaron, le intimaron. Pero ahí estaba Pedro, ya no era el Pedro que le había negado. Ya no era el Pedro que, Señor, te seguiré. Ya no era el Pedro que tanto habló, no, era el Pedro que estaba lleno del poder de Dios. Una nueva criatura, aleluya. Un Pedro transformado, un Pedro renovado. Un Pedro dispuesto, aleluya, a padecer por el Señor. Un Pedro dispuesto a morir por el Señor, aleluya. ¿Qué es lo que dijo? Oh gobernante, mire que dice la palabra. Pedro y Juan respondieron y dijo, y juzgad si es justo delante de obedecer a Dios antes que a vosotros. Hermano, cuando Dios manda hablar, hay que hacerlo. Hay que hacer lo que Dios prepare nuestra vida, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, cuando más tiene poder, es cuando la vida está en error. Es cuando la vida está en falta. Es cuando la vida está en pecado. Anoche estaba ahí en la mesada y ¿sabe qué? Veía a Juan el Bautista con el poder, con la autoridad. Ese espíritu desafiante cuando Israel estaba en el pecado. Estaba Herodes, estaban aquellos sacerdotes, estaba Pilato. Aquellos hombres que estaban en eminencia. Y Juan salió a hablar, a predicar, a perdonar. Y así nosotros, hermanos. Así nosotros, lo más es cuando Dios use, cuando se predica en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio de las amenazas, de las persecuciones. Juzgad entre vosotros, obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol decía, ¿qué decía Pablo a los Gálatas 1:7? Si trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Usted está en esta hora, hermano. El Señor también está en este lugar, aleluya. Y después dice la palabra que ellos fueron, dice la palabra, a donde estaban, dice los hermanos. Y le contaron, dice, las amenazan. ¿Y qué es lo que hicieron aquellos hombres? ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Se levantaron, dice, y oraron. Y oraron, dice la palabra. Y Señor, mira sus amenazas, mas danos poder para hablar, aleluya. Danos poder, Señor. ¿Qué decía Miquea? Mas yo estoy lleno del poder y de fuerza del Espíritu de Jehová, aleluya. Él está aquí, hermano. Él está en esta hora, gloria a Dios. Él está en este lugar, aleluya. Así como sanó a aquel hombre.
puede sanar su vida, puede libertar, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad, aleluya. Y aquí está el poder de Dios, hermano. Aquí está el poder de Dios, aleluya. Obedecer a Dios, obedezca la palabra, abra su corazón. Abra su corazón, Dios está en esta hora. Que esté en angustia, en dolor, que lo que tiene su vida. Dios es omnisciente, es omnipresente. El Señor está en esta hora, gloria a Dios, aleluya. Obedezca la palabra, abre el corazón. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, aleluya. Ábreme y entraré y cenaré contigo, dice el Señor. Dios está en esta hora, hermano. Póngase de pie, pero póngase de pie con fe. Levántese con fe creyendo que Dios está en esta hora, aleluya. Que Él no ha cambiado. Dios es espíritu, no lo va a ver. No lo va a ver, aleluya, no lo va a ver, pero sí lo va a sentir, aleluya, porque Él se hace sentir, aleluya. El Señor dijo, el cielo es mi trono y la tierra es estrado, pero miraré, dice la palabra, a aquel que humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Hermano, Dios está en esta hora. Dios está en esta hora, abra el corazón. Obedezca, haga como Pedro le dijo. Obedecer a Dios, aleluya. Abra su corazón, aleluya. Mira aquellos hombres, hermanos, no podían negar. No, pues ellos estaban viendo. Usted puede mirar con ojos espirituales la gloria de Dios, aleluya.